¿Cómo están amigos de Business Empresarial? Soy Verónica Julca Vargas y en esta oportunidad nos acompaña Juan Pablo Borra y Jiménez. Él es gerente de desarrollo de negocios de Panduit para Latinoamérica. Bienvenido, Juan Pablo, a nuestro espacio de Business Empresarial. Hola, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Bien, Juan Pablo. Hoy en día hay una nueva forma de hacer negocios en la que convergen diferentes tecnologías, alianzas, estrategias, y es que las organizaciones y las empresas están empezando a preguntarse cómo están conectadas sus oficinas, los lugares de los trabajos de manufacturas que están haciendo, cuando pasan por el centro de datos, y ya cada vez se hace más necesario fusionar las redes industriales con las empresariales en una sola infraestructura. Juan Pablo, coméntanos cuál es el balance actual de la industria TI y los procesos de transformación digital para Latinoamérica y para Perú. Bueno, pues digamos que este es un tema que sobre todo este año y el año pasado pues está muy influenciado por el tema de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Realmente lo que hizo la pandemia fue acelerar muchos de sus procesos y básicamente lo que nosotros vimos es que pues las empresas que sobrevivieron a la pandemia justamente lo hicieron porque tuvieron un enfoque y migraron su negocio, ¿no? Desde la más chiquita hasta la más grande. Muchas, obviamente, de estas empresas grandes ya habían iniciado este camino, pero las empresas chiquitas que se vieron en la necesidad de un momento a otro a ver cómo más, ¿no? Podían vender sus productos, pues decidieron tomar ese camino de la digitalización y sí, en general de esa transformación digital que hablamos para llegar a más clientes y para poder sobrevivir. Entonces, obviamente no es un secreto que durante estos dos últimos años hubo un enfoque muy grande de las diferentes compañías obviamente en mantener la operación primero, porque obviamente cuando un día nos dicen que tenemos que estar encerrados pero al mismo tiempo tenemos que seguir con nuestras actividades, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí las organizaciones de TI tuvieron muchos retos alrededor de esto para mantener las operaciones de las empresas. Esto implicó, pues, como ya hemos visto, llevar, ¿no? Temas de trabajo remoto y ese tipo de cosas. Adicionalmente, nuevas herramientas tecnológicas para poder seguir haciendo las operaciones, pero también nuevos canales de comunicación y pues no es un secreto que el tema del comercio electrónico pues creció mucho durante estos 2 años, ¿no? Entonces, el panorama es de una aceleración que sin la pandemia pues no hubiera sido posible, más o menos. Sí, más o menos ha sido así en toda la región, en todo el mundo, ¿no? Y Latinoamérica no fue la excepción. Entonces, yo creo que ese es como el panorama general. Hoy en día, pues hay algunas de esas cosas que se mantienen, que quedaron, y otras que, bueno, se están ajustando porque, pues, por ejemplo, el tema del trabajo remoto es posible que para algunas empresas funcione en algunas posiciones, en algunos cargos, pero para otras no. Entonces, generalmente lo que se está viendo, por ejemplo, en ese sentido es como una adaptación y adoptar estrategias de híbridas de trabajo, donde algunos días se va a la oficina, otros días se trabaja de forma remota desde cualquier lugar y eso yo creo que ha traído también un buen balance, ¿no? Entre la vida personal y la vida laboral de las personas que trabajan en las diferentes compañías. Entonces, ese es como el panorama general después de estos 2 años de pandemia, que como te digo, no solamente aplica, yo creo que es a nivel mundial y en Latinoamérica no nos quedamos atrás con eso. ¿Cómo vienen apoyando a las empresas en el mercado peruano en este proceso de transformación digital? Bueno, este es un trabajo que se ha hecho ya desde hace varios años, no solamente inició con la pandemia, sino nosotros hemos impulsado todo ese desarrollo que deben tener las empresas hacia los mundos digitales, hacia las nuevas herramientas de colaboración, hacia las nuevas formas de hacer negocios. Y bueno, la forma como nosotros trabajamos en Panduit Latinoamérica y no es tampoco la excepción en Perú, es a través de, pues digamos, de nuestro equipo local, obviamente, pero en conjunto con nuestros distribuidores y nuestros partners, ¿no? Ellos son los que
finalmente nos ayudan a llevar nuestro mensaje de la forma como nosotros vemos que se está moviendo todo el tema de TI, específicamente la parte de infraestructura, hacia nuestros canales, ¿no? Entonces, de parte nuestra, lo que nosotros hacemos de PAN directamente es llevar todas esas tendencias hacia el mercado, es decir, que las personas, clientes, usuarios finales sepan qué es lo que se está manejando hoy, hacia dónde va el mundo de la infraestructura, que lo conozcan y otra vez hacer esas implementaciones a través de nuestros partners como distribuidores e integradores, que tenemos una comunidad bastante robusta en la región, y también es el caso del... De los principales sectores del mercado, ¿cuáles son los que mayor trabajo o mayor asesoramiento ustedes le están haciendo? Ya, pues, banca, finanzas. Fíjate que nosotros, nuestro enfoque es específicamente en tres áreas en general. Si tú te fijas, cualquier empresa de cualquier vertical va a necesitar algunos de estos escenarios o más bien de estos espacios que te voy a comentar. Las redes empresariales siguen siendo un tema muy importante, es donde más somos fuertes hoy a nivel de región. Podría decirte que a nivel mundial. Entonces, y cuando hablamos de redes empresariales, estamos hablando de edificios corporativos, de oficinas, ¿no? Estamos hablando, también podemos hablar de la parte de educación, la parte de salud. Ese tipo de espacios son los que nos enfocamos. En la parte industrial, ¿no? También, justamente hablando, por ejemplo, de todas las avances que hemos tenido en temas industriales. Hoy en día estamos hablando de industria 4.0, por ejemplo. Eso implica una cantidad de cambios a nivel también de infraestructura de red, porque lo que se hace es cambiar unos sistemas legacy, unos sistemas que funcionaban desde hace algunos años, para poder manejar protocolos abiertos como Ethernet, y eso implica que las redes hoy industriales se parecen un poco a las redes empresariales en cuanto al tipo de componentes que manejan, pero requieren unas características adicionales dado el ambiente donde se van a instalar, ¿no? No es lo mismo instalar, por ejemplo, el caso de Perú, en una minera, que instalar en un edificio comercial. Si bien es cierto como que la topología de la red puede ser muy similar, los componentes no pueden ser exactamente los mismos. Entonces, a eso nos referimos. Y otra área en la que estamos también desarrollándonos, pues es el tema de los centros de datos, ¿no? Los centros de datos se convierten, cada día empieza fundamental de todo lo que hacen las empresas, todas las aplicaciones e incluso las estrategias de crecimiento de las empresas pasan por el centro de datos, y solamente para que te hagas una idea, justamente parte de lo que vivimos durante la pandemia y esa transformación digital tuvo mucho que ver, o mucha de esa transformación justamente se dio en los centros de datos. Necesitamos más velocidades, necesitamos más seguridad, necesitamos proveer esas aplicaciones y esas herramientas, y todo eso pasaba en el centro de datos. Entonces, estas son las tres áreas en las que nosotros nos manejamos, ya hablando de verticales, como te decía, la parte de salud, la parte de educación. Justamente de lo que nos acabas de comentar, este trabajo que están haciendo para las grandes empresas, ¿ustedes cómo ayudan a optimizar los flujos de datos para una mejor conectividad con el negocio? Obviamente que has tocado un punto importante que es eso, y cómo ayudan ustedes en este caso. En los centros de datos particularmente se dan normalmente los mayores avances que vamos teniendo en las redes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a, por ejemplo, anchos de banda. Esos anchos de banda, cada vez se necesitan mayores anchos de banda en los centros de datos, y mayores velocidades. Entonces nosotros particularmente en Panduit, pues tú sabes que nuestro fuerte, que justamente son las redes, estamos tratando de ofrecer cada vez mayores productos y soluciones que ofrezcan esa capacidad, ¿no? También, si tú te das cuenta, y es otra tendencia que existe hoy en día, es si tú miras cuál es el tráfico, por ejemplo, de información en Internet, si lo comparas hace 15 años con hoy, pues hoy te vas a dar cuenta que la mayoría del tráfico es video.
y ese video genera muchísimo consumo de ancho de banda y requiere también mayores velocidades. Entonces, por eso, digamos, en el punto de vista de centros de datos y hablando ya un poco de una de las fortalezas de Panduit, que es el tema de investigación y desarrollo, en nuestros laboratorios nosotros estamos viendo cómo llegar y cómo poder ofrecer mayores velocidades en los centros de datos particularmente. No nos enfocamos en, uno puede ser ese, la parte de mayores velocidades y mayores centros de datos, y la otra área en la que nosotros también nos enfocamos bastante es la parte de cómo asegurarnos que los centros de datos, o cómo ayudar más bien, a que los centros de datos consuman menos energía, porque los centros de datos requieren o tienen un consumo de energía bastante alto. Si tú te fijas dentro de la huella de carbono que se genera, ¿no? El centro de datos tiene un porcentaje que no, si bien no es el mayor de todos, ese porcentaje sí es relevante. Entonces, la idea es de las personas que diseñan, construyen, ponen en marcha centros de datos, es cómo hacer que esos centros de datos consuman menos energía, sean más amigables con el ambiente. La convergencia entre información y operación tecnológica genera una diferencia en relación con los procesos del pasado, ¿no? Ahora, ¿qué permite que las empresas puedan ser mucho más eficientes y competitivas hoy en día? Bueno, justamente yo creo que esa convergencia de la que hablas, justamente uno de los objetivos es poder ser más competitivo. Cuando yo te contaba que a nivel de la industria se estaban dando muchos cambios, sobre todo en la parte de los procesos productivos, que realmente no solamente en el proceso productivo, sino podríamos verlo en toda la cadena de distribución, ¿no? Justamente lo que hace, por ejemplo, es que si nosotros involucramos, no solamente preparamos la infraestructura de la cadena productiva para que se hable en el mismo idioma de la gente de IT, ¿no? Eso es claro, sino que adicionalmente podemos utilizar herramientas como, hoy todo el mundo habla de Internet de las cosas, por ejemplo, ¿no? El Internet de las cosas es fundamental. Y uno de los beneficios del Internet de las cosas es la cantidad de información que yo voy a tener disponible. Básicamente, ese es el beneficio, ¿no? Porque a la hora de utilizar productos legacy, hay otras cosas que se tienen que tener en cuenta. Más bien, productos legacy no, sino sistemas legacy, que es lo que vemos en la parte de operaciones. Son sistemas que son muy viejos, que probablemente no me dan información en tiempo real, que es uno de los beneficios, por ejemplo, de tener el Internet de las cosas conectado a las industrias. Y, y resulta que lo que está pasando también es que muchas de las personas que conocen de estos sistemas, pues su edad es muy avanzada hoy en día. Entonces lo que está pasando es que las personas que conocen esos dispositivos y cómo funcionan esos sistemas, hoy en día no tienen o más bien no hay personas de nuevas generaciones que sepan hacer eso, porque las nuevas generaciones vienen más ya del mundo del Ethernet, del Internet de las cosas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se hace necesario esta convergencia que tú me hablabas al principio también por ese tipo de cosas, pero por otro lado pues trae todos estos beneficios, ¿no? Que es básicamente entender las necesidades de los clientes desde la fuente, que es justamente directamente de ellos. ¿Cuánto se ha avanzado en este proceso de transformación digital a nivel empresarial en nuestro país? O sea, debe haber un porcentaje, cómo estaba hace un par de años atrás y cómo es que en este tiempo, ¿cuánto se ha avanzado? Pues mira, aquí tenemos algunos datos de IDC principalmente, ¿no? Eso tiene que ver, no en cuanto a transformación digital, sino más bien en la inversión de tecnología, que está directamente relacionada, ¿no? Más o menos vemos que en la región la inversión en tecnologías para este año se espera que crezca un 10%, más o menos, ¿no? Y en Perú un poco mayor.
un poco más, está arriba del 11%. Entonces, eso está directamente relacionado con este tema de la transformación digital. Entonces, sí hay un crecimiento y lo que vemos es que sí hay una inversión específicamente en temas de tecnologías de información, en actualización de redes, de plataformas y obviamente en la creación de nuevas, ¿no? La oficina 2.0, el concepto que revoluciona los espacios, los edificios del mañana. ¿Cuál es la visión de Panduit que tienen para los próximos años? Mira, la oficina 2.0 viene un poquito de como de esa, ¿cómo lo llamamos? Disyuntiva pudiera ser, que tienen las empresas o que tienen, sí, ya tal vez el panorama es un poco más claro, pero tal vez desde el año pasado, pues muchas de las empresas no sabían qué iba a pasar en cuanto al tema del trabajo, si iba a ser trabajo remoto o iban a volver a las oficinas o iba a ser un modelo híbrido. De todas formas, también hubo muchos, y ¿de dónde sale esto de la oficina 2.0? Porque a partir de muchos estudios que se hicieron, la conclusión es que si bien es cierto el modelo no va a ser como antes, es decir, pasar, no sé, 40, 48 horas en la oficina, sí es necesario estar en la oficina para ciertas cosas. Adicionalmente, y antes de la pandemia, pues había como una tendencia también, y estaba muy enfocado al tema de productividad de las personas, que los espacios fueran cada vez más amigables con las personas. Y te doy el ejemplo, no es lo mismo llegar a trabajar en una oficina que no tiene ventilación, que es oscura, que tal vez huele mal, ¿no? A llegar a una oficina donde es iluminada, donde yo tengo, no sé, otro tipo de actividades alrededor en las cuales me puedo, digamos, tener un espacio, ¿no? Para pararme y, ¿no? Y irme a tomar un café. O todos hemos oído, hemos visto estas empresas, no sé, tipo Google, Facebook, Amazon, donde las oficinas parece que uno fuera más a jugar que a trabajar. Pero realmente la razón de eso es que ya se está establecido que si la persona se siente mejor en un ambiente, su productividad va a ser mayor. Entonces, el mismo trabajo que hacías en 8 horas, pues ahora lo puedes hacer en 4 porque te sientes muy bien. Además, el sentido de pertenencia de las personas también aumenta porque te dicen, wow, yo trabajo en Facebook o en Google o en Amazon. Ahora hay muchas oficinas que tienen ese concepto y estoy solamente nombrando tal vez las más conocidas. Pero tú dices, me siento muy bien trabajando para esta empresa. Entonces, hay como muchos valores implícitos de tener esos espacios acomodados a las personas, a las necesidades de las personas, y no al contrario como era antes. Antes tú necesitabas, por ejemplo, un call center, ¿no? Y el call center te decía, no, yo aquí en este espacio tengo que acomodar 100 puestos de trabajo. Era un espacio acomodado para las personas, pero era las personas se tenían que acomodar al espacio. Ahora no, es un poquito lo contrario, es que los espacios se acomoden a las personas y eso en conjunto con lo que te decía de la seguridad de las personas, pues es un poco el concepto de oficina 2.0. Y justamente en esa línea, Juan Pablo, ¿cuáles son las soluciones que ustedes ofrecen para los edificios inteligentes y qué garantías ofrecen al mercado? Bueno, digamos que podríamos ir en dos líneas. La primera línea es la que generalmente o la que la mayoría de la gente que ha oído hablar de Panduit conoce, que es la parte de las redes. Como te decía ahorita, la infraestructura también ha un poco evolucionado y pasó de conectar solo computadoras a conectar muchas cosas. Entonces ahora conectamos Wi-Fi, las cámaras, los controles de acceso. Muchos de los sistemas del edificio que se requieren para que un edificio funcione están conectados a través de nuestra infraestructura. Entonces, soluciones de cobre, fibra óptica y todo lo que se necesita para que esos componentes funcionen bien. Me refiero a los racks, los organizadores, los métodos de conexión, los enrutamientos, todo eso es parte de lo que nosotros ofrecemos como compañía en ese sentido. Pero también hace aproximadamente unos 3 años Panduit compró una empresa que se llama Atlona, que está más enfocada en el mundo de audio y video. Y eso tiene que ver mucho con la parte de colaboración que te decía ahorita. Entonces, todo lo que son salas digamos que Atlona tiene también como 3 áreas específicas. Uno es la distribución del audio y del video. Es, por ejemplo, tú tienes, no sé, quieres presentar
quieres hacer una presentación y mostrarla en un proyector o en un televisor que puede ser local o puede ser remoto, nosotros tenemos todos los sistemas para hacer esa distribución de algo que se llama audio y video sobre IP, por ejemplo, ¿no? Que es una de las aplicaciones que también ya funcionan sobre la red. Entonces esa parte de distribución la hacemos. La otra parte es la parte como de automatización. Entonces, por ejemplo, si tú llegas a una sala de juntas, puedes desde hacer la reserva de la sala hasta preparar los componentes de la sala, es decir, que se apaguen las luces, que se bajen las persianas, que se prendan las pantallas. Todo eso lo podemos hacer en esa parte de automatización que hace parte del portafolio de Atlona. Y la otra, diría yo, es la parte de colaboración. Entonces son los componentes que tú utilizas para, por ejemplo, estás en una junta y quieres compartir cierto tipo de información, entonces desde tu celular puedes conectarte, no sé, a un dispositivo. En este caso voy a hacer aquí una pequeña propaganda, se llama Wave, que es un dispositivo que crea una red inalámbrica que se conecta a un medio audiovisual, es decir, una pantalla, un proyector o lo que sea, y al conectarte tú a esa red inalámbrica puedes proyectar en la pantalla o donde sea, pues el contenido que quieras compartir, ¿no? Es un dispositivo, digamos, muy sencillo de configurar y de usar, pero ese es el tipo de herramientas de colaboración que estamos utilizando. Vienen algunas otras cosas, vienen algunas bocinas, vienen cámaras, todo eso para crear una mejor experiencia en esos ambientes como de oficinas, sí, como salas de reuniones y salas de juntas, y los pequeños espacios que también cada día son más comunes para reunirse y para compartir información. Desde la experiencia de ustedes, ¿cómo se han ido adaptando las empresas frente a estos cambios? ¿Están invirtiendo? ¿Les parece que todavía va a tomar un tiempo? Porque obviamente tienen que actualizarse, tienen que innovar, pero ¿ustedes cómo ven por ese lado del empresariado? No, definitivamente, y justamente por lo que hablábamos ahorita de lo que ha pasado después de la pandemia, pues las empresas o tienen que actualizar sus oficinas, sus espacios, o tienen que crear unos nuevos. Entonces digamos que toda esa inversión hace parte de lo que te nombraba hace un rato, que estamos viendo que sí hay una inversión de parte de las diferentes empresas, sobre todo en este mundo pues de las diferentes tecnologías, ¿no? Y dado que ahora tenemos nuevas formas de trabajar y donde no voy a tener a todo el mundo concentrado en un espacio, sino que tengo que además contar con la gente que está en otros lugares, pues sí se requieren más herramientas y nuevas herramientas como las que te hablaba de colaboración, o simplemente muchas veces lo que pasa, por ejemplo, en una videoconferencia es que el audio no funciona, como al principio nos pasó que empezamos a hablar que no se oía bien, ¿no? Entonces es necesario acomodar todos esos espacios para que la gente tenga una experiencia, la que está en el lugar, en sitio, pero también la que está afuera, que tenga una experiencia bien en cuanto al audio, en cuanto a la imagen. Entonces, sí se está invirtiendo en esto y hace parte de los porcentajes que te decía ahorita hace un rato sobre el tema de IT, del gasto en IT y el crecimiento que estamos teniendo en la región. Juan Pablo, ¿cuáles son las tendencias que marcarán de aquí para adelante todos estos cambios que nos has mencionado? ¿Cuáles son las principales de acuerdo a lo que ustedes creen que marcará la pauta en el tema en la industria tecnológica? Pues vemos el tema, digamos, en la parte muy específica de redes, como hablábamos, es el tema de la convergencia, es ver cómo cada vez esos sistemas se van agregando a la red, ese es uno, pero pues hay aplicaciones que claramente van a también marcar una tendencia. Estamos hablando de, por ejemplo, de inteligencia artificial, hablamos sí, inteligencia artificial, del learning machine, por ejemplo, las partes en las industrias. Estamos hablando de aplicaciones en el metaverso, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Hay algo que es súper importante, que a medida que los sistemas son más abiertos hay que ponerle más atención, es el tema de la seguridad, no solamente de la ciberseguridad, sino la seguridad física de los equipos. Y en la industria, esta convergencia que estamos viendo entre IT y OT, las nuevas aplicaciones que podemos tener. Yo creo que en general esas son como las principales tendencias que estamos viendo, ¿no? Ya en temas de comunicaciones, pues estamos viendo todo lo que es comunicaciones 5G,
5G, por ejemplo, va a habilitar otro tipo de comunicaciones y otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aplicaciones en tiempo real. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos estos servicios de streaming como Spotify, Netflix, ese tipo de cosas requieren tiempos de respuesta muy reducidos. Y para tener esos tiempos de respuesta reducidos, pues tenemos que tener unas redes mucho más robustas. Incluso en la parte de centros de datos, hay un concepto que es el centro de datos de borde o el centro de datos Edge, que no sé si lo has escuchado, pero es sacar la información de ese centro de datos donde teníamos todo para llevarla más cerca al usuario y para que el usuario tenga un tiempo de respuesta mejor. Digamos que hay varias tendencias hoy en día que están generando ese cambio y esa importancia. Entonces, pues creo que serían como las más importantes y las que más, digamos, muchas de ellas están directamente relacionadas con la infraestructura, con lo que nosotros hacemos, otras no tanto, pero al final, como te decía, pues al final toda la información viaja por la red y obviamente es necesario garantizar que la red, ya sea óptica, de cobre o como sea, pues tenga la capacidad de soportar esa información como se genera y llevarla en tiempo y forma hacia donde se necesita. Juan Pablo, yo te invito a que nos brindes un mensaje final para nuestra audiencia. La verdad lo que hacemos es tratar de generar muchísimo contenido en estas diferentes áreas que hemos hablado el día de hoy, mostrando las nuevas soluciones, hacemos eventos. Entonces, aquí el mensaje tal vez es, la infraestructura sigue siendo importante, pieza fundamental para las comunicaciones y para el funcionamiento de de todas las aplicaciones hoy en día, y como les decía hace un rato, creo que más. Entonces tenemos que tratar de garantizar que estamos con las últimas tendencias, conocerlas, saber cómo se aplican y esa es nuestra labor un poquito, ¿no? Ayudarlos a entender cómo se utilizan esas nuevas tecnologías y cómo a través de nuestras soluciones se pueden implementar en sus empresas. Entonces ese sería el mensaje final y nada, agradecerte por el tiempo y por el espacio para esta conversación que tuvimos. Muchas gracias, Juan Pablo. Será en una próxima oportunidad para que nos cuentes más novedades para nuestro mercado. No, con muchísimo gusto. Bien, amigos, estuvo con nosotros Juan Pablo Borra Jiménez. Él es gerente de desarrollo de negocios de Panduit para Latinoamérica. Y si ustedes desean ver todas nuestras entrevistas, noticias empresariales de negocios y mucha tecnología, ustedes pueden entrar a www.businessempresarial.com.p. Hasta la próxima.